Después de las vacaciones de verano, me aburría y me fijé en el niño tonto de al lado. Aunque tenía la capacidad mental de un niño de 5 años, su cuerpo era mucho más fuerte que el de un hombre promedio. Me llamo Ana. Como mis padres cambiaron de trabajo, tuve que mudarme con ellos a otra ciudad. Hacía siglos que no veía a mis abuelos. En cuanto empezaron las vacaciones de verano, me moría de ganas de subirme a un autobús y volver a mi pueblo a visitarlos. El viaje, un poco movido, me dejó un poco agotada, pero por suerte, finalmente llegué al pueblo sobre las 4 de la tarde. Bajé del autobús en la entrada del pueblo y me dirigí a casa de mis abuelos, arrastrando mi maleta grande. De repente, alguien saltó y me abrazó. Tenía tanto miedo que grité y forcejeé desesperadamente. Cuanto más gritaba, más fuerte me abrazaba. Estaba aterrorizada. «Suéltame. Si no, pediré ayuda». «¿Hay alguien ahí? Ayuda. Ana, deja de gritar. No soy mala persona. Soy tu hermano mayor Carlos». «¿Hermano mayor Carlos? ¿Hermano mayor Carlos?» No lo reconocía. En cuanto me giré y vi su rostro, lo recordé de repente. Este no era mi compañero de juegos de la infancia, Carlos. No esperaba que creciera tanto después de tantos años sin verlo. Se estaba poniendo aún más guapo, y sus ojos eran especialmente hermosos. En particular, esos ojos irradiaban una claridad sobrenatural. Por desgracia, la enfermedad infantil de Carlos no recibió tratamiento, lo que le dejó una mente lenta y frecuentes ataques de tonterías. Su coeficiente intelectual probablemente era el de un niño. Por suerte, no lo había rechazado y siempre había jugado con él. Cuando Carlos vio que no gritaba, me soltó. Finalmente di un suspiro de alivio. Justo cuando empezaba a cambiar de opinión sobre Carlos, su siguiente movimiento me sobresaltó de verdad. De hecho, puso ambas manos sobre mis pezones. Me puse colorada. «¿Qué haces, Carlos?» «Baja las manos», dije enfadada. «Ana, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo es diferente ahora que cuando eras pequeña? ¿Por qué tienes 2 tumores aquí?» Las palabras de Carlos me enfurecieron y me irritaron. Parecía que seguía siendo el mismo tonto de siempre. No podía razonar con un tonto, así que intenté escapar. «Hermano alcalde Carlos, quita las manos. Me estás incomodando». En cuanto terminé de hablar, Carlos me miró fijamente los tumores y me levantó la ropa. Por suerte, era mediodía y había poca gente en la entrada del pueblo, así que me agarré la ropa con fuerza para evitar que me la levantara. «Ana, debes de estar incómoda con estos 2 grandes tumores. Déjame ayudarte a frotártelos», dijo Carlos, y empezó a frotarse las manos. No sé de dónde había sacado tanta fuerza este idiota. Estaba atrapada como un pollo en sus brazos, incapaz de moverme. Incluso frotó deliberadamente mis 2 partes protuberantes, haciéndome preguntarme si de verdad era tan tonto. «Mi hermano mayor Carlos, suéltame». Yo. Me decepcionó tanto que me citara, sudando aún más. Carlos me masajeó con diligencia, sus ojos claros carecían de cualquier pensamiento lujurioso. Pero mi mente se llenaba de imágenes indescriptibles. Es cierto que estar soltera tanto tiempo hace que todo parezca más atractivo. Si esto sigue así, voy a hacer el ridículo en la entrada del pueblo. Pero el placer físico me estaba agotando por completo. Las manos de Carlos estaban cubiertas de callos, y cuando me rozaban, parecían juguetes especiales. Había dado por sentado que los idiotas no entendían el mundo del amor, pero en realidad estaba montando una tienda de campaña. Me sonrojé. Justo entonces, alguien a lo lejos llamó a Carlos, probablemente diciéndole que volviera a cenar. Aproveché la distracción de Carlos y me solté rápidamente de sus brazos. Ni siquiera me molesté en coger mi maleta y corrí a casa del abuelo. Tenía miedo de que si llegaba un segundo tarde, Carlos me agarrara. Cuando volví a casa del abuelo, el corazón seguía latiéndome con fuerza y tenía la cara roja como el culo de un mono. Sin decirle una palabra al abuelo, subí corriendo a mi habitación, respirando aliviada solo después de cerrar la puerta. Pero después de calmarme, me sentía aún más incómoda. El deseo se despertaba, pero no podía satisfacerlo. Esta sensación de disparidad me dejó sintiéndome vacía, tanto por dentro como por fuera. Abatido, me subí a la cama, apreté las piernas contra la almohada, cerré los ojos y me entregué a un sinfín de fantasías. Me sentía como en un tío vivo, con sus subidas y bajadas elevándome cada vez más alto. La sensación de volar casi me hizo gritar. Por suerte, mis abuelos son mayores y no oyen muy bien. De lo contrario, no sabría cómo explicarlo. Después de saciar la emoción,
Me sentí completamente agotado y solo quería dormir bien. Incluso cuando mis abuelos me llamaron para comer, no bajé. Simplemente asumieron que estaba cansado de haber tomado el autobús. No sé cuánto tiempo dormí cuando sentí vagamente que alguien me tocaba. Pero tenía tanto sueño que ni siquiera podía levantar los párpados. No fue hasta que el roce se hizo cada vez más real que me desperté de repente. Abrí los ojos y vi a Carlos de pie, tontamente, junto a mi cama, sosteniendo el juguete secreto de mi maleta. 2. Rápidamente le arrebaté el juguete de la mano y lo escondí debajo de mi almohada, preguntándole enfadada. ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué estás revolviendo entre mis cosas? Aunque Carlos era un tonto, sabía que estaba un poco enfadada e hice pucheros como una niña que hubiera hecho algo malo. Ana, vi que no te llevaste nada, así que lo traje solo para ti. Señaló la maleta desordenada a su lado. Al ver la ropa tirada, incluso mis bragas, se me disparó la presión y grité, Carlos, sal. Carlos estaba asustado por mi aspecto, tenía los ojos rojos y parecía a punto de llorar. Ay, ¿por qué me enfadé con un tonto que no entendía? Estaba a punto de perdonarlo cuando me di cuenta de que tenía los ojos fijos en mí, la mirada fija en esos dos bultos. Entonces me di cuenta de que solo llevaba una camiseta de tirantes, completamente desnuda debajo. Para evitar la vergüenza, me cubrí rápidamente el pecho. Carlos se sentó de repente frente a mí, se quitó la camisa y señaló sus dos puntos. Ana, ves, no tengo un tumor, pero sí tengo uno ahí abajo. A ver si tú tienes uno ahí abajo. Seguía absorta en la belleza de la musculosa figura de Carlos cuando sentí un escalofrío entre las piernas. Me sentía avergonzada y molesta. Este idiota no sabía nada. Ni siquiera sabía la diferencia entre hombres y mujeres. Pero claro, ¿quién le enseñaría algo así a un idiota? Por un momento, me asaltó una idea siniestra. Quería poner a prueba la habilidad del idiota. Me incorporé un poco para que Carlos pudiera ver la raja con claridad. Sabiendo que era un idiota, no sentí la más mínima timidez. Incluso me pareció un poco excitante. Le pregunté a Carlos con una sonrisa, hermano mayor Carlos, ¿crees que la belleza de Ana está ahí? Carlos sonrió y respondió, Ana no tiene un tumor. Ana es hermosa. Al escuchar el elogio de Carlos, me dolió el corazón de nuevo. Abrí los brazos y coqueteé con Carlos, hermano mayor Carlos, abrázame. Carlos era inocente y me levantó sin pensarlo 2 veces. Era increíblemente fuerte, me cargó como a un gatito. Aunque era un poco tonto, estaba muy limpio y olía ligeramente a jabón. Me aferré a él como un pulpo, soplándole aire caliente en los oídos con picardía. Carlos sentía un hormigueo, suplicando clemencia, Ana, para, me pica mucho. Pero me negué a parar. En cambio, me pareció bastante divertido. Pero estaba a punto de pagar el precio por mis acciones. Las manos de Carlos me agarraron por la cintura. Me acariciaba la cintura de un lado a otro, susurrando con picardía, entonces, el hermano mayor Carlos también te hará cosquillas. Para cuando terminó, sus manos habían explorado todo el torso de mi cuerpo, haciendo que pareciera que cada parte tenía cosquillas. Cada roce era como un interruptor que se activaba en mi cuerpo, y temblaba. Carlos pensó que había encontrado la manera de vengarse por haberme acosado, así que exploró mis cosquillas con aún más vigor. Además de las cosquillas, otras sensaciones eran aún más pronunciadas. Hermano mayor Carlos, Ana se equivocó. Por favor, deja de hacerlo, ¿de acuerdo? Claramente tenía la intención de burlarme de Carlos, pero era yo la que estaba siendo provocada. Y estaba tan avergonzada de haber sido provocada por semejante idiota. Por un momento, no supe cómo explicárselo. Justo cuando aún pensaba, Carlos se bajó la cremallera de los pantalones. Ana, siento que mi tumor está a punto de estallar. ¿Qué hago? ¿Se va a morir el hermano mayor Carlos? Ayúdame, por favor. Carlos estaba tan ansioso que casi lloraba. Ay, de verdad que me lo merezco. ¿Por qué me burlaría de un tonto así? Al ver la expresión ansiosa y angustiada de Carlos, no tuve más remedio que extender la mano y agarrar el enorme tumor. El tumor era tan grande que ni siquiera mi pequeña mano podía sostenerlo. Me maravillé de verdad ante las maravillas del Creador. Podía sentir claramente cómo todo el cuerpo de Carlos se tensaba, preparándose y sin atreverse a moverse. 3. Este idiota no sabe cómo hacer eso. Al ver a Carlos con tanto dolor, me sentí muy mal. Miré a mi alrededor y recordé que había un estanque justo afuera de la puerta. Pensé, ¿por qué no llevarlo allí para que se refrescara? Vestí rápidamente a Carlos,
me puse una camiseta y bajé corriendo las escaleras. Aunque ya era finales de septiembre, la temperatura seguía muy alta al mediodía. Carlos no sabía qué iba a hacer hasta que lo empujé al agua, donde gritó. Temiendo que sus gritos atrajeran a los aldeanos, no se me ocurrió una mejor manera de lidiar con él, así que simplemente lo besé. Carlos se quedó atónito con mi beso y dejó de gritar. Pensó que lo iba a morder, así que mantuvo la boca cerrada. Una vez en el agua, me di cuenta de que el estanque era bastante profundo. No soy buen nadador, ¿y si me ahogaba? Carlos se zambulló de repente, sobresaltándome. Si algo le pasaba, yo sería el chivo expiatorio. Pero no sé bucear, así que tuve suerte de poder protegerme. No tuve más remedio que nadar hasta la parte menos profunda, pero de repente algo se me enredó en el tobillo. Me pregunté si un fantasma me estaría tirando del pie. Me revolví, salpicando mucha agua. Después de cavar un rato, me di cuenta de que eran plantas acuáticas. Estaba aterrorizada. Justo cuando me había calmado, Carlos apareció de repente detrás de mí. Todavía sostenía mis bragas, y me di cuenta de que las había arrancado sin querer al intentar liberarme de la maleza. Ana, qué pequeñas son tus bragas. Apenas me cubren el trasero. Rápidamente se las arrebaté de la mano a Carlos, pero las tiras laterales estaban rotas. Por un momento, sentí como si hubiera peces nadando en mi jardín. No solo nadaba salvajemente, sino que nadaba desnuda. Se me enrojeció la cara y el corazón me latía más rápido al pensarlo. Por suerte, Carlos no notó mi cambio y se lo estaba pasando genial jugando en el agua. Solíamos jugar juntos en este estanque cuando éramos pequeños. Como no había muchos niños de mi edad en el pueblo, tuve que jugar con Carlos, el idiota. Por suerte, a pesar de su ingenuidad, Carlos tenía un carácter amable y siempre cedía ante mí. Me sentí como si hubiera vuelto a mi infancia despreocupada. El agua fresca del río nos devolvió a la normalidad y empezamos a jugar y retozar como de pequeños. Jugamos tanto tiempo, incluso al atardecer, que Carlos y yo salimos del estanque a regañadientes. Tuve que apresurarme a casa para cambiarme de ropa, o el abuelo me regañaría si se enteraba. Carlos también fue arrastrado a casa por su madre. No me atreví a mirarlo, tan reacia a irme. Solo llevábamos un día de vuelta en el campo, y ya habían pasado tantas cosas. Si me hubiera quedado unos días más, habría sido muy emocionante. El dicho "el corazón de una niña siempre está lleno de primavera" es totalmente cierto. Esa noche, estaba tan agotada por el sueño que me desperté empapada. La sensación pegajosa me incomodó, así que tuve que sacar a escondidas el juguete que había escondido debajo de la almohada. Ojalá Carlos no fuera tan tonto. Es tan guapo, y es mi amor de la infancia. Peor aún, su tamaño es justo lo que me gusta. Me sentí como si estuviera loca, enamorándome de semejante tonto. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ayudar a mis abuelos a preparar el desayuno. Como anoche seguían con el desayuno, decidí dar una vuelta por el pueblo. Después de 10 años, mucha gente ha cambiado, pero la mayoría me sigue resultando familiar. Cuando llegué a la entrada del pueblo, esperaba encontrarme con Carlos. Pero después de mirar a mi alrededor, no vi rastro de Carlos, y por un momento, no pude evitar sentirme decepcionada. A las ancianas del pueblo les encanta reunirse y cotillear, así que cuando me aburro, cojo un puñado de pipas de girasol y voy a escuchar los chismes. Esta vez, las ancianas comentaban misteriosamente algo sobre la familia de Viuda Rosa en el pueblo. Dijeron que hoy vieron a Carlos saliendo de la puerta de Viuda Rosa, con aspecto desaliñado. La puerta de una viuda siempre es un imán para los chismes, y las ancianas lo comentaban con gran interés. Incluso describían su habitual coqueteo con gran detalle, aún más convencidas de que Carlos tenía una aventura con ella. No sé por qué, pero oír que hablaban así de Carlos me incomodó un poco. Así que, tras unas pocas palabras, me disculpé y me fui a casa. A mitad del camino, Carlos volvió a saltar de entre los arbustos, sobresaltándome. Había querido jugar con Carlos, pero después de oír esos rumores, la verdad es que me enfadé un poco. Cuando Carlos vio que lo ignoraba, se puso nervioso y rápidamente me agarró la mano. Ana, ¿por qué me ignoras? Lo miré con enfado. ¿Qué hacías anoche en casa de Viuda Rosa? 4. Carlos abrió los ojos como platos, como si hubiera oído algo increíble. ¿Cómo supiste que fui a casa de Viuda Rosa? Al principio pensé que las ancianas se lo estaban inventando, pero era cierto. Estaba tan enfadado que me di la vuelta e intenté irme, pero Carlos me detuvo de nuevo. Carlos se frotó la cabeza y dijo enfadado: Viuda Rosa dijo que quería enseñarme a hincar pilotes, pero cuando fui, intentó quitarme los pantalones. Me asusté.
Pensé que me iba a reventar el tumor. Resultó que Viuda Rosa se había encaprichado con Carlos. Al fin y al cabo, Carlos era joven, tenía buena salud y era un tonto. ¿Quién iba a creer las palabras de un tonto? ¿Y tú? ¿Estudiabas técnicas de machaca con ella? Ante mi interrogatorio, Carlos me contó con vacilación lo que pasó anoche. En cuanto entré, se me acercó y me bajó los pantalones. ¡Qué miedo! ¿Y luego qué pasó? Entonces le di una patada y la empujé de la cama. Vi que estaba dormida, así que quise irme a casa. Pero no pude abrir la puerta, así que tuve que pasar toda la noche sentado allí. Mira, tengo una marca en el trasero de estar sentado allí. Carlos dijo esto e intentó bajarse los pantalones para mostrarme la marca. Rápidamente le agarré la mano. Vale, ya entiendo. Carlos volvió a sonreír al ver que estaba dispuesta a hablar con él. Me enfurecía pensar que Viuda Rosa todavía estuviera pensando en Carlos. Viuda Rosa tiene 40 y tantos, y Carlos apenas tiene 20 y pocos. ¿Viuda Rosa sigue siendo humana? Y Viuda Rosa sedujo una vez a mi padre, y todavía no he saldado cuentas con ella. Parece que esta vez necesito encontrar algo divertido. Le susurré a Carlos al oído con una sonrisa pícara. Ven a mi casa esta noche, pero ten cuidado de no despertar a mis abuelos. Está bien, Ana, tendré cuidado. Carlos obedeció y no preguntó por qué. Nunca se negó a nada que le pidiera, y siempre ha sido así desde pequeño. En mitad de la noche, vi una figura alta y morena colarse en mi habitación. Sabía que era Carlos. Ana, ¿por qué me pediste que fuera a tu casa tan tarde? ¿Vamos a cazar ranas? Negué con la cabeza y le pedí a Carlos que se acercara. Vamos a ver qué hace Viuda Rosa en casa y a entretenerla. Carlos no entendía por qué hacía esto, pero me acompañaba siempre que quería hacer algo. Me vestí y salí por la puerta con Carlos. Cuando llegamos a la puerta de Viuda Rosa, vi que la luz seguía encendida. Sabía que Viuda Rosa no podría dormir en esa noche solitaria. Carlos me llevó al patio trasero de Viuda Rosa y ambos nos acurrucamos en silencio en el alféizar de su ventana. La escena dentro fue realmente reveladora. Viuda Rosa estaba disfrutando, sosteniendo un pene cilíndrico en la mano. La escena, que recordaba a una película pornográfica, me dejó completamente atónito, con la cara ardiendo. A través de la ventana, podía oír claramente los gemidos de Viuda Rosa, que subían y bajaban. Carlos, confundido por lo que hacía Viuda Rosa, observó durante un largo rato sin pestañear. Esta Viuda Rosa era realmente desinhibida. Su casa estaba llena de una gran variedad de herramientas, de todo tipo. No tenía ni idea de que estas cosas fueran tan populares en el pueblo. Hacía siglos que no sentía placer, y estaba hipnotizado por el éxtasis de Viuda Rosa. No sabía que se pudiera jugar con estas cosas así. Era demasiado joven. Pero las pequeñas cosas no se comparan con la realidad. Fantaseaba con un hombre fuerte que me abrazaba, dándome calor y cuidados. Mi cordura se desintegraba poco a poco, y mi mano inconscientemente agarró el brazo de Carlos. Carlos, sobresaltado por mí, rompió accidentalmente la maceta del alféizar. El sonido de la rotura hizo que Viuda Rosa, que estaba dentro, dejara de hacer lo que estaba haciendo y mirara por la ventana con cautela. Agarró otra prenda y se la puso encima, gritando, ¿Quién? ¿Quién está fuera? Rápidamente tapé la boca de Carlos, temiendo que volviera a emitir un sonido. Aunque el comportamiento de Viuda Rosa era indescriptible, no quería que los aldeanos me criticaran, así que no quería que me vieran. A medida que Viuda Rosa se acercaba, el corazón casi me saltó por la garganta. Acorralada, comencé a imitar el maullido de un gato. Gato cachondo, apártate de mí. Al oír las maldiciones furiosas de Viuda Rosa desde dentro, mi corazón por fin se tranquilizó. Por suerte, Viuda Rosa no se dio cuenta. Pronto, las luces de la casa se apagaron. Sabía que Viuda Rosa probablemente ya había terminado y estaba dormida. Así que volví a subir a Carlos por el muro. Carlos no dejaba de molestarme, preguntando, Ana, ¿qué estaba haciendo Viuda Rosa hace un momento? ¿Por qué no llevaba ropa? Me sonrojé, sin saber cómo explicarlo, así que mentí. Viuda Rosa estaba estudiando técnicas de hincado de pilotes. Carlos se quedó pensativo, Con razón me bajó los pantalones ese día y dijo que quería enseñarme técnicas de hincado de pilotes. Pensé que había engañado a Carlos con eso. Pero él preguntó emocionado, Ana, parece que a Viuda Rosa le gusta mucho hincar pilotes. ¿A ti? Yo. ¿A qué mujer no le gustaría hincar pilotes?
¿Pero qué sentido tiene que me guste? ¿Qué sentido tiene hacerlo sola? Carlos es guapo, pero es un tonto y no sabe. Carlos, no sé clavar pilotes. ¿Podrías dejar de preguntarme sobre esto, por favor? Carlos hizo un puchero e inclinó la cabeza, preguntando, ¿por qué? Si no sabes, puedo enseñarte. 5. Al ver a Carlos así, pensé que era normal por un momento. Pero al instante siguiente, sus palabras me devolvieron a la realidad. Espera, le pediré a mi mamá esta noche que me enseñe a clavar pilotes. Te enseñaré mañana cuando aprenda. Lo agarré rápidamente. Si sus padres se enteraban, estaría arruinada. Hermano mayor Carlos, sé clavar pilotes. No tienes que enseñarme. Para mi sorpresa, Carlos se alegró aún más al oír eso. No dejaba de insistirme para que le enseñara a clavar pilotes. Decía que, al ver a Viuda Rosa, sabía que debía ser muy cómodo. Ah, ¿en serio? Terminé perdiendo más de lo que gané. ¿Cómo iba a enseñarle? Pero Carlos insistía, y sabía que si no le enseñaba, probablemente les preguntaría a sus padres. Sin más opciones, le dije a Carlos, hoy es demasiado tarde. Me voy a la cama. ¿Puedo enseñarte mañana? Carlos miró a la luna, reflexionó un momento y luego dijo, de acuerdo. Mañana iré a aprender a hincar pilotes contigo. No te arrepientas. Estaba tan confundido que no pude evitar asentir, de acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué me molestaría en meterme con un idiota sin motivo? Originalmente había planeado que Carlos difundiera rumores sobre las fechorías de Viuda Rosa por todo el pueblo, pensando que nadie se molestaría en verificar la verdad sobre un idiota. Al fin y al cabo, si los rumores llegaban a las ancianas, los exagerarían. Quería arruinar por completo la reputación de Viuda Rosa. ¿Quién era la que seducía a la gente con tanta frecuencia? Pero ahora se me ha ocurrido un plan mejor. ¿No sería aún más emocionante si alguien pillara a Viuda Rosa haciéndolo en persona? Así que volví a planear esto con cuidado. No tomé a Carlos en serio, pensando que se olvidaría al cabo de un día. Al día siguiente, al amanecer, el abuelo me llamó para que bajara. Me levanté perezosamente, pensando que el abuelo me iba a decir que fuera a trabajar. Pero cuando bajé, encontré a Carlos ya esperándome. Antes de que pudiera comprender del todo mis pensamientos, miré a Carlos, que parecía expectante, y le pregunté, ¿por qué estás aquí tan temprano? Carlos sacó un palo de su espalda y dijo, no dijiste que me enseñarías. Verlo me recordó lo que había dicho la noche anterior, y rápidamente corrí hacia Carlos y le tapé la boca. Mis abuelos estaban allí, y si me oían, mi imagen de buena chica quedaría completamente arruinada. No digas nada. Sube conmigo, le susurré a Carlos al oído, y lo llevé apresuradamente arriba. El abuelo incluso me preguntó si quería desayunar, pero no tenía apetito. Pero le preocupaba que me muriera de hambre, así que fue al campo y recogió 2 pepinos para mí. Mirando los pepinos verdes y exuberantes, no pude evitar pensar, abuelo, qué bien terminas. Mis abuelos están de visita en casa de prima Luisa hoy, así que estarán fuera todo el día. Carlos se impacientaba, me tiraba de la ropa y me preguntaba cuándo empezaría a enseñarle a estacar. Hermano mayor Carlos, esto requiere el amor de 2 personas. No me parece bien que yo te enseñe. Intenté encontrar una excusa para eludir mi responsabilidad. Pero Carlos me sujetó la cara entre las manos con una expresión sincera. Ana, ¿le gustas al hermano mayor Carlos? ¿Yo no te gusto? Al ver sus ojos claros, me costaba decir que no me gustaba. Pero él no entendía en absoluto el amor entre hombres y mujeres. ¿Cómo podía explicárselo? Hermano mayor Carlos, claro que Ana te quiere. Eres mi mejor hermano. Pensé que Carlos se alegraría de oír eso, pero inesperadamente, su rostro se ensombreció. No sabía que había dicho mal, así que me apresuré a consolarlo. Bajó la cabeza, jugueteando con los dedos un buen rato antes de balbucear. Sé que soy un tonto y que no merezco a Ana, pero le espero en la entrada del pueblo todos los días. Por alguna razón, ver a Carlos así me incomodaba. Su amor era tan puro, sin ningún interés egoísta. Después de pasar tanto tiempo en la gran ciudad, rodeada de intrigas y engaños, en realidad envidiaba a este idiota, Carlos. Al menos vivía en su propio mundo, feliz. Apreté la nariz y rápidamente abracé a Carlos, consolándolo. Ana ha vuelto, hermano mayor Carlos, no estés triste. Al segundo siguiente, Carlos me besó en los labios. No sabía besar en absoluto, solo me lamió la cara con descuido. Pero no lo aparté. Después de todo, no quería decepcionarlo.
Yo también sentía algo por él, pero en el fondo no quería admitir que me estaba enamorando de un idiota. La respiración de Carlos se volvió cada vez más rápida y podía sentir cómo subía su temperatura corporal. Intensificado por su pasión, se apoyó en mi hombro. Ana, me siento tan mal. ¿Por qué me siento tan mal? Mirando a Carlos, que casi se asfixiaba, sentí mi propio dolor. Aunque Carlos no conocía ninguna técnica de coqueteo, la mera proximidad de su pecho fue suficiente para hacerme reaccionar. Qué músculos tan firmes, qué curvas tan suaves. ¿Quién no quedaría fascinado? Lentamente tomé la mano de Carlos y la coloqué sobre mi conejito. Le enseñé paso a paso cómo acariciarlo, y Carlos obedeció. Mi corazón empezó a latir con fuerza como olas de primavera, y empecé a tararear. La respiración de Carlos se aceleró, liberando su aterradora masa. Esta vez, no iba a huir. Las relaciones sexuales son naturales, así que ¿por qué iba a contenerme? Le enseñé a Carlos con cuidado cómo sentirse más cómodo. Pero cuanto más trabajaba, más nervioso se ponía, aparentemente aún más incómodo. Luego, lentamente, acomodé el bulto y el hueco para que se encontraran. Su tamaño me mareaba. ¿Qué clase de persona podría tener esto? ¡Qué suerte! Al entrar, Carlos parecía dominar la técnica de hincar pilotes. Resulta que algunas cosas son innatas, no hace falta enseñarlas. La torpe técnica de Carlos no me proporcionó el máximo placer, pero su toque único me trajo una alegría infinita. Hermano mayor Carlos, ¿siempre amarás a Ana? Carlos, esforzándose, respondió, el hermano mayor Carlos siempre ha amado a Ana. Yo siempre amaré a Ana. Un tonto no mentiría. Sabía que siempre me amaría. Ese día, por fin dominamos el arte de hincar pilotes, y Carlos se convirtió en un hombre de verdad. La resistencia de Carlos era asombrosa, como la de un toro. Perdí la cuenta de las veces que me desmayé hasta quedar completamente exhausto. Lloré y le supliqué a Carlos que tuviera piedad, y por compasión, me dejó ir. Después, incluso tuvo la amabilidad de limpiarme el desastre. Lo limpió meticulosamente, como si fuera un tesoro preciado. Por un momento, deseé casarme con Carlos. Al menos sus ojos y su corazón estaban llenos de mí. Jugamos hasta que mis abuelos llegaron a casa, y Carlos, a regañadientes, volvió a comer. Con hambre todo el día, bajé corriendo a buscar algo de comer, pero tenía las piernas muy débiles. Casi me caigo por las escaleras. Justo cuando estaba terminando unos bocados de comida, vi a Viuda Rosa, con la cintura crispada, que venía de visita. Al verme comer, sonrió y me dijo, «Oye, Ana, ¿por qué has vuelto? ¿Ya no soportas la gran ciudad?» No quería hablar con ella en absoluto. Al fin y al cabo, las mujeres rurales de su edad son de lengua afilada por naturaleza. Viuda Rosa vio que no dije nada y pensó que era fácil de manipular. Continuó, «Ana, ya no eres joven. Tengo una pariente lejana de 35 años que aún no se ha casado. ¿Qué te parece si te presento a alguien?» Al oír esto, no pude evitar confrontar a Viuda Rosa directamente. «No te preocupes. Cuando tengas tiempo, búscate un marido. Deja de pensar en los maridos de los demás». La sonrisa de Viuda Rosa se desvaneció al instante al oír esto. Empezó a hacer un berrinche y a revolcarse, haciendo tanto ruido que los vecinos vinieron a verla. Incluso Carlos se sintió atraído por su voz. Carlos vio el berrinche de Viuda Rosa y rápidamente se cubrió la cintura, diciendo con pánico, «Tía María, no me bajes los pantalones con tanta gente». En cuanto dijo esto, los vecinos entendieron a qué se refería. Se rieron a carcajadas, señalándola y cotilleando a sus espaldas. La cara de Viuda Rosa se puso roja y azul, lo cual fue divertidísimo. Aplaudo de verdad el brillante remate de Carlos. Ni siquiera sabía limpiarse el trasero, y aún así tuvo el descaro de criticar a los demás. Ante la multitud que crecía, Viuda Rosa, humillada, se levantó y se alejó avergonzada. Antes de irse, me fulminó con la mirada, como si guardara un profundo rencor. Después de que se fueran los vecinos, Carlos se me acercó y me preguntó, «Ana, ¿me equivoqué hace un momento?» «Jajaja, hermano mayor Carlos, que bien lo dijiste. Solo quería enfadar a esa zorra». Cuando terminó, sentí que Carlos me miraba fijamente y supe que estaba intentando aprender de nuevo la técnica del hincado de pilotes. Al fin y al cabo, ¿cómo puede un lobo que ha probado la carne resistirse a una dieta vegetariana? Así que Carlos me llevó arriba otra vez y me dio una buena paliza. Debo decir que, aunque Carlos es un poco tonto, aprende rápido. Solo le di un empujoncito y él supo qué hacer, así que esta vez ambos nos sentimos bastante tranquilos.
Después de terminar el trabajo, empecé a pensar en cómo lidiar con esa zorra, Viuda Rosa. Después de pensarlo mucho, finalmente se me ocurrió una buena idea. Me incliné hacia el oído de Carlos y le susurré algunas palabras. Le dije que hiciera la tarea que le había asignado. El rostro de Carlos rebosaba de emoción y se palmeó el pecho, prometiendo: no te preocupes, Ana, sin duda completaré la misión. Como sabía que Viuda Rosa llevaba mucho tiempo deseando la figura de Carlos, le pedí específicamente que la atrajera. Así que, cuando Carlos corrió a casa de Viuda Rosa y le pidió que se encontraran esa noche en el pajar del pueblo, ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Ya lo había organizado todo y estaba esperando a que llegara al pajar. Poco después del anochecer, vi a Viuda Rosa tarareando una melodía y caminando alegremente hacia el pajar. 7. Viuda Rosa acababa de llegar al pajar y estaba a punto de buscar a Carlos cuando alguien la agarró por detrás. Pensó que era Carlos. Se inclinó tímidamente hacia los brazos de la persona. Oh, no esperaba que fueras tan impaciente. La persona que había contratado era otro idiota de mi pueblo, completamente diferente a Carlos. Puede que fuera idiota, pero sabía todo sobre la situación. Incluso abusó de mí cuando éramos pequeños. Si Carlos no me hubiera salvado, me habría matado. Carlos y yo nos escondimos no muy lejos, disfrutando de la escena con entusiasmo. Viuda Rosa se quitó la ropa rápidamente e incluso extendió la mano para ayudar al hombre a desatar su cinturón. ¡Qué zorra! Ser viuda debe ser muy duro para ella. No es que no quiera encontrar otro hombre, es principalmente porque a los aldeanos no les gusta. Al ver que estaban a punto de hacerlo, envié rápidamente a Carlos. Carlos corrió, gritando: ladrón, ladrón. Todos se levantaron al oír al ladrón. Viuda Rosa presintió inmediatamente que algo andaba mal al oír la voz de Carlos. Al darse la vuelta, vio a otro viejo desaliñado. Furiosa, se vistió rápidamente e intentó irse, pero ¿cómo iba a soltarle el viejo? Él la abrazó de inmediato, impidiéndole irse, y gritó: esposa, me caso. Los aldeanos que salieron vieron de inmediato a las 2 personas desnudas. Viuda Rosa no pudo soltarse del agarre del viejo, así que hundió la cabeza en sus brazos. Por un momento, los aldeanos la señalaron, diciendo que llevaba un estilo de vida promiscuo. Después de todo, antes solo era un rumor, nadie lo había presenciado con sus propios ojos. Ahora, Viuda Rosa estaba teniendo una aventura con el viejo en público. Si esto saliera a la luz, la reputación de nuestro pueblo quedaría arruinada. Todos odiaban a Viuda Rosa, porque todas las familias con un hombre bien vestido habían sido seducidas por ella. Ni siquiera mi padre fue la excepción. Por suerte, mi padre tenía una telequinesis poderosa, de lo contrario, tras ser descubierta en plena acción, Viuda Rosa quedó completamente angustiada y ya no podía quedarse en el pueblo. 2 días después, recogió sus cosas y dijo que se iba a la ciudad a trabajar. Todos sabían que se escondía, pero nadie la delató. Sería mejor que no volviera al pueblo. Por fin, libraríamos al pueblo de un alborotador, lo cual era una suerte. Después de tantos acontecimientos, estaba a punto de volver a la ciudad. Pero cada vez me resistía más a dejar a Carlos. Después de pasar un tiempo juntos, me di cuenta de que era realmente maravilloso. Ningún hombre me ha amado jamás con tanta pasión como Carlos. La noche antes de irme, Carlos volvió a colarse en mi habitación. Para mi sorpresa, sacó un anillo y lo puso delante de mí. Ana, ¿quieres casarte conmigo? La acción de Carlos me sobresaltó. ¿Cuándo se había vuelto tan listo? ¿Cuándo se había vuelto tan listo? Cuando vi que no reaccionaba, Carlos sonrió y me puso el anillo en el dedo. Ana, lo siento, me he hecho el tonto porque así es como puedes seguir jugando conmigo. Te amo desde hace mucho tiempo y quiero casarme contigo. Me quedé atónita. ¿Carlos había vuelto a la normalidad? Aunque me sentía engañada, estaba sobre todo emocionada. Si Carlos fuera normal, me preguntaba si podría estar con él para siempre. Emocionada, me arrojé a los brazos de Carlos, asintiendo con una energía inusual. Sí, sí, hermano mayor Carlos, Ana se casará contigo. Desde entonces, Carlos y yo estuvimos oficialmente juntos. Todas las noches hablábamos de la técnica de clavar pilotes. Debo decir que la técnica de clavar pilotes de Carlos era realmente increíble. Fin.